Pues de aquí un poquillo comenzaremos. Tenía muchas ganas de esta entrevista, ya te lo dije, y bueno, y saldrá súper bien y es un honor tenerte como El honor, compañero. el honor es mío, David, de estar aquí contigo, por supuesto, y pues con todos tus espectadores. Sí, sí, que la gente ya se comienza a conectar, ya ha comenzado a conectarse y bueno, vamos a poco. Antes Claro de que sí. comenzar, ya comenzaremos ahora mismo, vamos a hacer una repasada de tu vida, ¿no? De tu currículum vitae, ¿no? Para que la Muy gente bien, sepa realmente muy quién bien. es Pedro Moros, ¿no? Entonces, he estado buscando información sobre ti y bueno, y comenzamos, ¿no? ¿Qué te parece? Mira, Claro que sí. Pedro Moros nace en la ciudad de Alicante, en un lugar donde todavía reside y desempeña sus actividades laborales de investigación. Cursó los estudios de la carrera de Ingeniería Técnica de Informática en la Universidad de Alicante. Es maestro de informática por el Ministerio de Educación y Ciencia, analista de sistemas informáticos y diplomado en programación por la Universidad de Alicante. Tienes tela, ¿eh? Porque tienes un buen Bueno, currículum, ¿eh? es al Seguimos. fin y al cabo Dime. lo que siempre me ha gustado. A ver, lo que siempre me gustó, ¿no? Lo que era la Sí. informática. Y bueno, pues ahí está. Y desarrollé pues toda mi carrera profesional en eso, Sí. pero vaya, que siempre indagando, ¿no? Porque yo he sido muy Sí. autodidacta en cuanto al tema de la programación, sí. Pues todo, yo creo que todo va relacionado, ¿no? En lo que estás haciendo, en la investigación, la informática, siempre van como atados de las manos, ¿no? Sí, bueno, también ha sido un poco mi forma de pensar, ¿no? O sea, Sí. mi forma de pensar siempre Yo empecé a estudiar informática cuando tenía 12 años. Y Sí. bueno, pues empecé a programar, eran otros tiempos, estamos hablando de tiempos ancestrales. Y la verdad es que me ayudó a estructurar mucho la forma de pensar que tengo. Perfecto, sí. ¿Qué más? Seguimos, que hay un buen currículum aquí. Cursó los estudios de perito, ¿no? De Mm. caligráfico judicial Calígrafo, sí. en la UNED, ¿no? Sí, 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 así es. Pedro Que es Amorós es uno, Pedro Amorós es uno de los periodistas del mundo del misterio más conocidos de Europa. Además, es PhD en Ciencias Parapsicológicas por la Escuela Superior Internacional de Bruselas. Así es. Durante más de 30 años se dedicó a la investigación sobre la transcomunicación instrumental para la posible demostración pragmática de la existencia de una posible vida después de la muerte. En la actualidad está especializado en los estudios de la psicofonía, EVP, y es considerado uno de los investigadores más rigurosos y serios del mundo, pues posee un extenso archivo de grabaciones que en la actualidad cuenta con miles de psicofonías rigurosamente estudiadas y analizadas. Bueno, es un honor, ¿eh? Es además el presidente de la Sociedad Española de Investigación Parapsicológicas, fundada en el año 1995. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales de misterio como parapsicólogo e investigador en transcomunicación y en numerosos programas de radio, televisión autonómicos, así como colaborador en medios de prensa escrita. Además, fue presentador para Televisión Española en la versión para España de la serie Ghost Hunting. Así es. El autor guía de España misteriosa de la psicología Voces del Más Allá, en la que recoge más de 12 años de trabajo sobre el misterio de la psicofonía y sus hipótesis. Comenzamos con los libros, ¿no? Publica con la editorial Club Universitario ECU una magnífica novela de misterio, acción y enigmas titulada El Séptimo Ancestro, en la que expone toda una historia que baraja entre la realidad y la ficción. Su última publicación ha sido El Gran Libro de las Psicofonías.
Este libro cuenta con casi 800 páginas dedicadas al estudio, experimentación y puesta en práctica del fenómeno de la psicofonía o parafonía. Hoy en día se considera el tratado sobre la temática más extenso y documentado de la historia. Esto no lo sabía de ti, porque estaba buscando. Dice, compone y realiza bandas sonoras para diversos programas televisivos, radiofónicos y medios de cinematográficos, como la banda sonora de la película El nido de los cuervos, dirigida por Francisco Cimarro, o en el 2040, Un nuevo principio, dirigido por Miguel Ángel Molina. Yo pensaba que, bueno, componías, también eres un gran músico. Sí, bueno, normalmente pues para documentales, algunos cortometrajes, alguna película más larga y tal, ¿no? Pero bueno, la música y yo siempre hemos sido muy ligados, prácticamente en todo. Actualmente está como dirección y producción de La Aventura de Misterio, que para mí es uno de los canales más espectaculares y que me encantan, ¿eh? En serio. Una serie de los documentales que abarcan el campo del misterio, los enigmas y de las cosas que él siempre ha considerado interesante. Y aquí pues una frase mía y lo que te queda, ¿no? ¿no? Por supuesto, aquí... para mí cada día que amanece, David, es una especie de aventura nueva que tenemos que empezar a recorrer, ¿no? Y todo eso pues me ayuda mucho a sobrevivir dentro de lo que es la vorágine del trabajo, de las obligaciones diarias, prácticamente de todo, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, pues uno va haciendo lo que puede. Yo soy demasiado renacentista, me lo decía ayer precisamente un queridísimo amigo mío, un hermano, que es Alfredo, que fue el cofundador de Mindalia Televisión, y me lo comentaba, ¿no? Me decía, Pedro, tú es que eres muy renacentista, y yo siempre me he considerado así, renacentista, ¿no? Porque busco un poco, no sé, la novedad, el hacerme a mí mismo y, por supuesto, el aprender día a día de todo lo que me ofrece la vida para poder sacar conclusiones. Por supuesto que sí. Pues es perfecto, es perfecto. Entonces, comenzamos la entrevista, que hemos hecho un pequeño resumen quién es Pedro Amorós y que me ha encantado. Pero David, te voy a resumir quién es Pedro Amorós en 2 palabras. ¿Vale? Un investigador y escritor y un divulgador de fenómenos paranormales, pero sobre todo un buscador. Y ya está. Un buscador. Me encanta. Lo has resumido perfecto. ¿Cómo eres tú? Sí, porque divulgas, ¿no? Y te informas de casos y tienes que demostrar que es un caso real o no, ¿no? Y ahí está el gran trabajo, ¿no? Entonces, para comenzar un poco, ¿qué es la parapsicología, Pedro? Bueno, la parapsicología se puede, yo creo que definir de varias formas. La primera de ellas, evidentemente, desde el punto de vista técnico, es lo que estudia, o literal, lo que estudia una amplia fenomenología de producción cuya procedencia se presupone que se sale de los límites de lo que es para nosotros la naturaleza observable. Es decir, lo que la ciencia ortodoxa no puede llegar a comprender mediante la implantación de lo que se conoce como el método empírico de investigación. Y esto es lo que podríamos definir como parapsicología, ¿no? Grosso modo, es una palabra que forma parte de los términos como para y psicología, lo que va un poco más allá de la psicología humana, lo que puede llegar a comprender la mente en determinados momentos. La parapsicología estudia muchísimos fenómenos relacionados con la mente, efectos psi kappa, efectos psi gamma, los que produce la mente y los que se produce sobre la materia, ¿no? Y toda esta variedad de fenómenos, de fenomenología paranormal, vendría
a exponer la circunstancia de que la mente es capaz de, en determinado tipo de momentos, estados alterados de conciencia de la mente, poder llegar a producir lo que conocemos nosotros, los que investigamos la parapsicología, como psicorragia o telergia, es decir, una emanación de fluido, energía PSI, que produce nuestra mente en determinados momentos. Y esto causa un impacto muy importante dentro de lo que nosotros consideramos el momento de investigación, ¿no? Claro, hay una parte de la parapsicología que nace allá por los 70, en la que, porque evidentemente tenemos que decir que la parapsicología nació en tiempos de Joseph Rhine, evidentemente potenciado por la Universidad de Duke y auspiciado por muchos gabinetes de investigación de algunas universidades, entre las que, bueno, se estaba estudiando lógicamente el poder de la mente sobre esa materia, ¿no? Y la parapsicología tomó cuerpo muy cientificista sin llegar a ser científica. Fíjate la paradoja que se produce aquí, por una razón, y es porque en parapsicología no se puede aplicar el método científico de investigación. Nos encontramos con esa frontera de que los fenómenos paranormales son efímeros, espontáneos y esporádicos. Y por ello obedece todo prácticamente a un momento específico donde ocurren cosas y los investigadores tenemos que estar ahí para aprender de la naturaleza de los fenómenos observados. Por eso la parapsicología siempre ha tenido muchos puntos de vista, se ha podido estudiar en diversos puntos, en diversos momentos, donde quizá podríamos vincular este tipo de fenómenos al origen psíquico, origen mental, origen humano, ¿no? Pero de todas las investigaciones que se han realizado, hablo no solamente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que es la organización que yo presido, sino por otros grupos de investigación, otros investigadores en todo el mundo, pues se determina que aproximadamente el 90% de los casos investigados tienen una explicación desde el punto de vista lógico, existencial, lógico, pues algo que se puede incluso explicar con terminología física ortodoxa, y de ese 10% que nos queda, un 8% de los casos tienen una explicación desde el punto de vista psicológico o psicobiofísico, paranormal. Estados alterados que producen psicorragias, que producen emisiones energéticas y que tienen como consecuencia una serie de fenómenos, como por ejemplo la clarividencia, clariaudiencia, la psicometría, la psicocinesis, es decir, una serie de fenómenos asociados a fenómenos paranormales, ¿no? Claro, aquí es donde comprendemos y tenemos que comprender que este tipo de cosas que investigamos, este tipo de fenómenos que investigamos, tiene una carencia, porque ¿dónde está el 2% que nos falta? Bien, en los años 70 se empieza a elucubrar un poco, a pensar en lo que se denomina la parapsicología fronteriza, donde ya se estudia posiblemente determinado momento en el que el alma trasciende. El alma trasciende de que la posibilidad del contacto con lo ultradimensional pueda ser posible y quizá, resumiéndolo mucho, en una vida después de la muerte. Ese 2% de los casos que nos quedan, de ese 100% de casos estudiados, estarían englobados dentro de una serie de fenómenos inexplicados que de momento ni la ciencia ni la paraciencia puede llegar a comprender si no entendemos lo que es una vida en el más allá. Y esa transmigración del alma, posiblemente en el momento de la muerte, en el momento del óbito, obedeciendo al principio, para mí un principio fundamental, que es el primer principio de la termodinámica, es decir, el principio de la conservación de la energía, el cual dice que la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y ahí es cuando entroncamos con la posibilidad de que el ser humano esté compuesto de energía, que para mí lo está, evidentemente, pero el método empírico dice que nosotros somos, sí, energía pura, pero cuando fallecemos, evidentemente, la energía desaparece.
Si obedecemos a ese principio de conservación de la energía, pues evidentemente, como ni la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, la pregunta es en qué nos transformamos nosotros. Y ahí es donde empieza la aventura del misterio, ¿no? Pues sí, entonces, pues, claro, es lógico, ¿no? Entonces, la energía en sí, ¿qué es? Bueno, pues desde el punto de vista físico podríamos decir la energía, podríamos hablar de la energía como un término universal, y digo universal y podría decir multiversal, donde se produce un principio de acción y reacción. Para entendernos un poco, la energía podríamos llegar a considerarla como la esencia de todas las cosas, la esencia de todo lo que mueve el universo en el cosmos observable por nosotros y comprensible por nosotros. La energía forma parte incluso de todos los objetos, todas las situaciones y todas las cosas que mueven nuestros multiversos, por decirlo un poco burdamente, en el que todo obedece a ese principio de acción y reacción, ¿no? Una energía, bien, técnicamente se tiene que haber creado en algún punto, porque si no, no podría existir, ¿no? Ahí es cuando empezamos a intentar comprender lo que es esa partícula de Dios, esa esencia universal, eh, donde existe un punto de creación, ¿no? Y quizá es cuando nosotros empezamos a observar, pues hace 14.000 y pico millones de años, lo que es la expansión del universo en ese famoso Big Bang que se cree que se ha producido hasta que se demuestre lo contrario, porque ya sabes que la ciencia habla de eso, ¿no? Y ahí es cuando vemos lo que es el principio de la energía, ¿no? Es el todo, es la transformación. Energía somos nosotros. Es obvio, es evidente que formamos parte de ese cúmulo energético del cosmos, del universo, y desde el punto de vista cuántico también podríamos entender como esa particularidad que tienen las cosas de poder existir por una razón, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros podríamos llegar a considerarnos energía tal cual, aunque la ciencia ortodoxa con su método empírico no lo crea así o pueda no creerlo de esta misma manera, por las combinaciones que sufrimos dentro de nuestro propio cuerpo. Estamos formados por órganos, por tejidos, que a su vez están formados por moléculas. Esto es una frase muy importante, ¿no? Que a su vez están formadas por estas moléculas, por átomos, que a su vez están formadas por núcleos atómicos y posiblemente por subpartículas de las que ahora estamos empezando a conocer parte de la esencia, como los traquiones, por ejemplo, que para mí es fundamental su estudio, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros hacemos en un acelerador de partículas chocar dos átomos de esa composición, nos damos cuenta de que se produce energía. Al fin y al cabo, posiblemente partículas subatómicas que formen parte de esos núcleos internos atómicos que no sabemos defender bien ni tampoco entender bien, y que sabemos perfectamente que producen la emanación de luz. Y esa luz, en forma de fotones, que se transmite, que se crea en un momento de impacto energético, crea energía, indudablemente, la energía en forma de partículas y energía en forma de ondas, ¿no? Tanto la partícula como la onda, desde el punto de vista material de la materia, como podríamos estudiarlo desde el punto de vista de la física ortodoxa, estaría compuesta por ese tipo de partículas de materia, ¿no? Y la otra parte, la parte radiante, es lo que nosotros entendemos como esa energía extraña, una energía que no se comporta como nosotros pensamos y que quizá dé un poco inicio a lo que es la física cuántica para poder llegar a entender ese universo o multiverso que puede existir con nosotros. Madre mía. Pedazo de clase, ¿eh, Pedro? Bueno, no, son planteamientos, hipótesis y teorías. Sí. Dice que la energía es la molécula de Dios, ¿no? ¿Tú crees que un día se va a descubrir de dónde viene? Es que tú piensas una cosa, David, no podríamos llegar a comprender la figura de la energía, que es el todo, en el universo o los universos que nos rodean, sin tener claro que tuvo algo que tener un principio, ¿no?
si realmente el punto energético de ese famoso Big Bang está ahí, ¿quién creó el Big Bang, no? O sea, Claro. ¿y por qué está ahí? Nunca, creo, nunca llegará el ser humano, porque claro, si vamos tirando hacia atrás, ¿no? Durante años y años, llegará un momento que el ser humano dirá, como antes has dicho, bueno, ¿dónde se creó el Big Bang, no? ¿Qué había antes del Big Bang, no? Claro, claro. Y cuando descubran lo que había antes del Big Bang, ¿qué había antes del antes, no? Es como Bueno, que es un círculo que nunca será muy difícil. Yo creo que imposible, como antes has dicho. Y fíjate, David, que encima nos plantea una cosa, ¿no? Y lo que nos plantea es la posibilidad de pensar que puedan llegar a existir otras dimensiones, donde quizá la energía se comporte de una manera distinta. Porque no podemos olvidar que nosotros tenemos tres dimensiones espaciales, alto, ancho y profundo. Pero también existe una dimensión temporal, una dimensión que ahora empezamos es teórica, lógicamente, donde realmente el tiempo es algo que no existe. El tiempo es algo que solamente existe para los seres humanos como una especie de control cronológico de nuestra propia existencia, de nuestro propio envejecimiento. Y quizá esto sea lo que nos da pie a pensar que existen distintos tipos, bueno, esto y otras cosas, ¿no? Distintos tipos de estados dimensionales distintos al nuestro. Y ya desde tiempos de Albert Einstein, hablando de tiempo, con su famosa teoría de la relatividad universal, donde empezábamos a comprender un poco que la luz era parte de una constante que yo creo que no es constante, que para mí es variable y evidentemente se ha descubierto desde el punto de vista hipotético, pero se ha descubierto que la velocidad de la luz no es constante, o sea, que no cumple los requisitos para poder mantener lo que es la teoría de la relatividad universal, y por ello pensamos que existen subpartículas que componen los núcleos atómicos que pueden llegar a superar la velocidad de la luz, ¿no? Y hablaba de los taquiones, estas partículas superlumínicas, que se llaman superlumínicas precisamente porque superan la velocidad de la luz, hipotéticamente, ¿vale? Porque nos movemos en física teórica, donde tenían que estar ahí y deben de estar ahí, y que tampoco obedecen a un tiempo concreto, y que están condenadas a viajar en el pasado, y que además, para su propia existencia tendrían que producirse cosas tan sumamente increíbles como la inversión de la propia ecuación que mueve prácticamente lo que nos ha regido durante mucho tiempo, que es la relatividad, E igual a mc cuadrado. Evidentemente habría que empezar a meter una serie de variables importantes como la aceleración de la luz, por ejemplo, que en teoría no debería de producirse, pero para mí se produce, puesto que pienso que en determinados momentos la luz sufre aceleración, pese a que hayan distintos tipos de postulados que hablan de que la luz no tiene materia en sí cuando se transmite en forma de onda, ¿no? Por ello, no puede superar nada la velocidad de la luz, es un axioma, es una especie de ley, una especie no, es una ley, evidentemente, pero que para mí sí que tiene unos fundamentos, ¿no? Sobre todo con el descubrimiento de estas hipotéticas partículas llamadas taquiones, que para mí son los culpables un poco de entender la fenomenología paranormal que nos está rodeando. Bueno, yo creo que me estoy enrollando mucho con física y con tipo de cosas. Pero no, es súper interesante, ¿no? Porque ahora engancharé muy bien lo que me estabas comentando, ¿no? Antes has dicho que la energía ni se destruye ni se transforma, ¿no? Son leyes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Qué energía aparece ahí después de la muerte? Bueno, porque, a ver, nadie lo sabe, David. Nadie lo sabe, no tenemos ni idea. Mira, nosotros tenemos experiencias cercanas a la muerte con personas como, por ejemplo, mi querido amigo Miguel Ángel Pertierra, ¿no? Y otros tantísimos, Raymond Moody, otros más conocidos, lógicamente, que han estudiado la trascendencia posiblemente de la energía que se desprende cuando una persona muere, ¿no?
y, por supuesto, esas experiencias cercanas a la muerte. Pero realmente no hemos tenido oportunidad de poder conocer a ciencia cierta de qué es lo que pasa cuando traspasas el umbral, porque nadie ha vuelto. Cuando una persona muere, ha muerto y nadie ha vuelto. Y si ha vuelto por una experiencia cercana a la muerte, no ha cruzado el umbral, porque si no, no hubiera podido volver. Tenemos una gran paradoja. Para mí es esa paradoja que divide lo que es la vida de la muerte, ¿no? Y, por supuesto, para poder entender qué es la muerte, tendríamos que suponer muchísimas cosas. Lo primero es que tendríamos que empezar a comprender qué es la vida, para poder comprender qué es la muerte. Y para poder comprender qué es lo que ocurre con una persona tras ese óbito, cuando una persona muere, podríamos empezar a relacionar los sucesos que ocurren a nuestro alrededor. Y quizá esa conservación de la energía de la que hablábamos, ese principio de conservación, tome efecto con cosas que nosotros no podamos llegar a entender. ¿Qué pasaría en un universo plano cuando los seres que habitan en él, pues un triángulo, un cuadrado, un circulito, una estrella dibujada sobre un papel, 2 dimensiones, ¿vale? Alto y profundo, o sea, lo que es ancho y profundo, ¿no? ¿Qué pasaría cuando esos seres intentasen mirar hacia arriba? No podrían mirar hacia arriba. No tendrían la posibilidad de mirar porque su dimensión no existe. Entonces esto entra en conjunción directa con qué es lo que puede llegar a ocurrir cuando morimos. Quizá entremos en otra dimensión, quizá. Para mí sí, es lo que ocurre. Una dimensión donde existen factores, desconocidos para nosotros, que no podemos llegar a comprender sencillamente porque no lo entendemos. Y te voy a poner un ejemplo claro, que yo he observado en determinados momentos y que he sido partícipe en algunas investigaciones experimentales donde lo he vivido. Y lo he vivido de una forma directa, no la vida después de la muerte, si no a lo mejor no estaría aquí, pero sí en investigaciones, por ejemplo, se puede ver en YouTube, en el canal mío Aventura del Misterio, pues se puede ver perfectamente. Yo recuerdo no me acuerdo cómo se titula, pero recuerdo que estábamos realizando una experiencia, un experimento en una cueva donde aparece un ser a través de un sistema de transcomunicación psíquica, que se llamaba Filomena. Y Filomena afirmaba y respondía a mi pregunta de qué parámetros existían en su dimensión para que fuese una dimensión nueva, ¿no? Y nos hablaba de una cosa muy importante, el sentimiento. Lo que nosotros llamamos sentimientos, para nosotros simplemente es un sentido, es una expresión de una forma de pensar en un momento dado, ¿no? De un sentir, un sentimiento prácticamente se podría definir como ese sentimiento, ¿no? Y esa redundancia que producen estas palabras hace que no tengamos una descripción técnica para lo que es un sentimiento. Podríamos tener una definición, pero no podríamos estudiar qué puede llegar a representar un sentimiento, pues como el amor, por ejemplo, o como la rabia, el odio, la ira y tantos sentimientos que nos unen un poco hacia la existencia del ser humano. Y esos sentimientos, según esta entidad que decía comunicarse, son lo que es la base de la comprensión de una dimensión paralela en la que existen este tipo de seres que ya están trascendidos, que han formado parte de ese otro lado. Sin ir más lejos, ayer mismo estaba realizando una investigación también para Aventura del Misterio, que por cierto os invito, después del directo, os invito a que os paséis por allí y a todos nuestros espectadores que les echen un vistacito y si les gustan, pues que se unan a nuestra familia de Aventura del Misterio. Vuelvo a decir que es espectacular, ¿eh? Lo explicas de una forma, que se entiende perfectamente y se demuestran las pruebas que estás haciendo, que después hablaremos también sobre las pruebas. Es muy fácil de entender. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Pues muchísimas gracias, David, de verdad. Bueno, pues lo que te decía es que ayer estaba grabando una aventura y con una muy buena amiga
Y nada, estábamos allí, estábamos realizando lo que es un experimento de transcomunicación psíquica, ¿vale? Dícese Ouija. Ouija de forma experimental, porque la Ouija puede parecer un tablero burdo, un tablero con simplemente letras, pero evidentemente tenemos que comprender muchísimas cosas de este tablero, el tablero de la Ouija, que tan temido es por mucha gente. Yo lo he estudiado muchísimo, durante muchísimo tiempo de mi vida, muchísimos años. Y te puedo decir que, bueno, salió un contacto impresionante. Podríamos hablar algún día expresamente de la Ouija porque es sumamente interesante, ¿no? Pero te puedo decir que salió un contacto sumamente interesante, el cual corroboraba lo que se vivió en esa experiencia, en esa cueva, con otra compañera mía y conmigo. Allí estábamos los dos solos y lo vimos, ¿no? Y lo vivimos en aquel momento. Bueno, pues ayer volvió a repetirse esa comunicación, no con la misma entidad, sino con otra, que empezaba a decirnos unas cosas verdaderamente increíbles, posiblemente de su mundo, ¿no? No voy a desvelar más para no hacer spoiler de la próxima aventura del misterio, pero sí que me rompió los esquemas, sobre todo, porque nos dio una prueba que se pudo ver en aquel momento, en serio, fortísimo, ¿no? Pero bueno, ¿quiere decir esto que después de la muerte posiblemente exista la conservación de la energía en otra dimensión? Nuestra relación dimensional que nosotros tenemos no es la que ellos utilizan para poder sobrevivir, donde existen cosas que no son iguales para nosotros, donde a lo mejor un bolígrafo o un lapicero no se pueden ver de la misma manera, donde ellos no son iguales que nosotros, donde no tenemos la misma esencia. Y no es que no sean iguales, sino que no nos ven igual. Es como si nos estuvieran mirando por un aparato y bueno, pues se viera una parcela de otro tiempo, de otro momento de existencia donde nosotros existíamos, ¿no? Valga la redundancia. Eso me recuerda mucho a la película que estás tú también conmigo, que se llama Los Otros, ¿no? Representa que es una familia, ¿no? Que se cree que, bueno, que viven en la mansión, que tienen unos hijos, ¿no? Pues llega un momento que ellos experimentan bueno, cosas paranormales, ¿no? Las puertas se abren, se cierran. Entonces llega un momento que descubren que realmente quienes están muertos son ellos, ¿no? No son la otra familia, ¿no? Que puede ser que ellos estén viviendo lo mismo, efecto contrario. No sé si que nosotros ahora mismo estamos muertos, ¿no? Y ¿no? El otro umbral sean los vivos. Fíjate, es curioso lo que dices, porque haciendo otra vez alusión a esta experiencia, porque a mí me gusta mucho basarme en las experiencias que realizo, ¿no? Sí. En la cueva, cuando estábamos allí y demás, yo le pregunté a esta entidad cómo nos veía, ¿no? Y fíjate lo que te voy a decir. Nos dijo que nosotros, o sea, que ellos estaban vivos y que nosotros estábamos muertos. Claro, ¿quién tiene aquí la realidad, ¿no? Claro, ahí es donde un poco se abre el nivel de comprensión que no sabemos bien entender, ¿no? Si nosotros estamos muertos, ¿esto qué es? ¿La muerte? O sea, ¿estamos en el cielo o en el infierno? No lo sé, yo creo que estamos en otra dimensión, esto es indudable, que ellos viven en una dimensión paralela, que quizá tampoco ellos y estos comunicantes que nosotros tenemos pueden llegar a entender qué es lo que está pasando en su mundo. Creo que no, ni tampoco creo que puedan llegar a entender qué es lo que está pasando en el nuestro, ¿no? Yo creo que tanto por su parte como por la nuestra existe mucho desconocimiento de una y de la otra parte. Quizá de esta parte sí, porque a lo mejor ya la han vivido, pero no de otras que podamos nosotros llegar a intuir que puedan llegar a existir, ¿no? Quizá ese universo dimensional, que la física cuántica ya nos estaba hablando de la posibilidad de existir, bueno, entre 8 y 12 dimensiones distintas, más 8 y 11, y que, bueno, que quizá a lo mejor puedan llegar a coexistir determinado tipo de entidades, ¿no? Quizás los niveles evolutivos de un alma
por entenderla desde el punto de vista espiritual, pueda llegar a estar en su grado evolutivo en distintas escalas donde las parcelas dimensionales sean distintas, ¿no? Y ahí es cuando sí o sí tenemos que comprender la posible existencia de otra dimensión. ¿Qué herramientas, Pedro, podemos utilizar para detectar este tipo de energías? Ejemplo, ¿no? Las psicofonías o la Ouija, ¿no? Vamos a hablar de las psicofonías. A ver, si nosotros tenemos que pensar que el espiritismo, como nosotros lo comprendemos, esa comunicación con ese otro lado, tiene, yo creo que dos factores de emprendimiento, de enlace. Aunque ya los antiguos egipcios y por supuesto los antiguos prehistóricos y nuestros ancestros ya comprendían la posibilidad de que el alma perdurase y por ello pues enterraban a sus seres difuntos cerca en determinado tipo de momentos, de lugares, ¿no? Pues a pesar de eso, nosotros tenemos que buscar un punto referencial cuando, por ejemplo, en tiempos de Allan Kardec empieza a crearse lo que es la doctrina espírita. La doctrina espírita quizá empiece a exponer un poco de cerca la posibilidad del contactismo directo ya con espíritus, ¿no? En tiempos de las mesas parlantes, de las sesiones de espiritismo, de los contactos mediúmnicos, de los inicios de la psicografía, es decir, la escritura automática y demás, ¿no? Sin embargo, es en Hydesville, Nueva York, año 1848, cuando en una pequeña casita de madera empiezan tres hermanas, Margaret, Kate y Leah, sufren posiblemente la visita de un espíritu que estaba atormentándolas, de un buhonero que había fallecido y que lo habían enterrado en esa misma casa, ¿no? Empiezan a comunicarse, aparece lo que es el inicio de la tipología a partir de golpecitos, hacen un abecedario, establecen una serie de pautas y empieza la comunicación desde el punto de vista más directo de la comunicación, ¿no? Donde no existe lo espiritual, sino que existe la prueba directa, porque al fin y al cabo, desde el punto de vista espiritista, tenemos que pensar que siempre parte todo y está por un medio, por una persona, donde establece un contacto con supuestamente otros estadios, otros momentos espirituales, ¿no? De existencia. Y claro, ahí sí que se produce, lógicamente, una comunicación interna de cada uno, ¿no? Psicológica de cada uno, que pueda ser más o menos real, pero se sabe perfectamente que el propio medium tiene unas interferencias producidas por su propia mente. Y también a veces, no sé en qué porcentaje, porque depende de la calidad del medium, pero sí que hay una serie de filtraciones interiores donde cada uno es contaminado, al igual que yo, por ejemplo, cuando estoy experimentando con Ouija, que es un sistema de transcomunicación psíquica, como yo bauticé, donde sí que se produce una comunicación, pero desde el punto de vista psíquico, somos nosotros, los experimentadores, quienes mueven la Ouija de forma inconsciente. Es decir, no se produce conscientemente, sino se hace de forma inconsciente colectiva, ¿no? Y por mucho que quieras evitarlo, esto se produce, por mucho que quieras investigarlo, esto se produce, y bueno, pues parte de ese comunicado, de esos comunicados, pues supuestamente estarían muy relacionados con ese más allá, con algo que se comunica a través de nosotros y que nos hace mover un tablero, pues, un máster alrededor de un tablero, en un momento dado, dirigiendo hacia determinadas letras, ¿no? Quizá ese sistema de contacto tengamos que también ponerlo un poco dentro de lo que es el aspecto psíquico. Por eso yo lo bauticé como transcomunicación psíquica. Pero luego aparece la transcomunicación instrumental en el año 1959, técnicamente, aunque evidentemente tuvo efectos anteriores, incluso a finales del siglo XIX, por Valdemar Borras, por ejemplo, y que incluso utilizando el famoso fonógrafo de Thomas Alva Edison, pues ya empezaba a captar una serie de voces extrañas que no tendrían que estar ahí. Esto forma parte de la historia de la transcomunicación instrumental, porque aquí es donde viene
la diferencia entre transcomunicación psíquica y transcomunicación instrumental. La instrumental comienza con la utilización de aparatos, de sistemas de registro que nos dan lo que se llama la prueba sólida, la prueba física de que eso está ahí. Una psicofonía, lógicamente, es una prueba física de una transformación energético-sonora, según una hipótesis que yo mismo planteé hace muchísimo tiempo, que la expuse en mi primer libro, en el año 2001, si no recuerdo mal, donde bueno, sí que se producía esa transmutación energética de parte del sonido ambiental y la transformación en un sonido que llevaba una modulación de voz, es decir, de tono y de timbre reconocible, ¿no? Ahí es cuando aparece la psicofonía. Y en el 1959, Freddy Jurgenson descubre el fenómeno directo bueno, pues con la aparición de este tipo de voces añadidas en un pequeño grabador que él llevaba bueno, más que para experimentar, para realizar una grabación del canto de los pájaros. Me gustaría ir un poco hacia atrás, a tu tiempo, cuando eras joven, ¿no? ¿Qué sentiste cuando cogiste tu primera grabadora, ¿no? Vamos a tirar un poco al pasado, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Presionas, ¿no? El rec, ¿no? Y haces una pregunta, ¿no? Y en ese momento paras, le das al play y escuchas una voz. En ese momento, ¿qué sentiste, Pedro? ¿Puedes recordar ese momento? Claro. Te cambió, bueno, te ha cambiado la vida, ¿no? Porque a partir de aquí, pues, te transformó a ser quien eres ahora, ¿no? Un gran investigador, ¿no? Pero me gustaría saber, en ese momento, ¿no? De la psicofonía, que le das al rec, ¿no? Y le das el play después y escuchas algo que te transforma. ¿Qué fue lo que primero pensaste? Pues mira, mi primera psicofonía la grabé con mi padre, cuando yo tenía 12 años, ¿vale? Yo ya empezaba, evidentemente, podría retraerme todavía un poco más en el tiempo, porque lo primero que yo grabé creo que fue una voz muy rara en casa de un querido amigo mío de toda la vida. Y yo, pues no sé qué edad tendría, pero a lo mejor te puedo decir que tendría 9, 10 años, una cosa así, ¿no? Y estábamos en la terraza de su casa y bueno, pues pusimos un grabador porque estábamos con nuestros ordenadores y todo aquello de aquella época. Y bueno, fue increíble, ¿no? Sobre todo cuando yo recogí, o sea, estábamos ahí grabando y tú sabes que los ordenadores de la época, tipo Spectrum y todo eso, utilizaban un cassette para poder meter los juegos y todo eso, ¿no? Bueno, pues evidentemente yo en aquel entonces no programaba, me dedicaba a jugar literalmente como un salvaje, ¿no? Pero bueno, eh, claro, estaba yo con él recuerdo que estábamos sentados, recuerdo hasta dónde estábamos sentados, fíjate. Y bueno, estábamos ahí, pues pusimos una cinta en el cassette y estábamos grabando. O sea, estábamos grabando nuestras voces y de repente aparece una voz de mujer pronunciando su apellido. Ojo, su apellido. Y digo su apellido porque, primero, estábamos solos en su casa, no había nadie, ni su hermano, ni su madre estaba, ni su padre tampoco, y estábamos allí solos. Yo recuerdo el impacto cuando nosotros escuchamos aquello y apareció una voz que dijo perfectamente y deletreó su apellido, que él cogió y tiró la cinta desde el 14º piso donde nos encontrábamos, ¿no? Y fue súper increíble. Yo creo que esa fue un poco la primera, pero yo no sabía ni de lo que se trataba, ¿no? Pero poco después, junto con mi padre tiene muchísimos libros, y bueno, pues en su biblioteca yo tendría unos 12 años. Y estábamos allí, cayó un libro sobre mis manos en el que, bueno, pues se mencionaba un tal Freddy Jurgenson, el cual, bueno, pues él había dicho que se grababan unas voces, que llamaban voces electrónicas o voces del espacio, y que en determinado momento contestaban a las preguntas y todo eso, ¿no? Eran los albores de la aparición de la propia psicofonía. Bueno, todo esto, y es lo que él estaba contando en un pequeño artículo recogido en el libro.
a mí me llamó mucho la atención porque yo siempre he sido muy científico, muy cientificista, siempre he intentado acercarme a la comprensión lógica de las cosas y aquello no me cuadraba, ¿no? De decir, bueno, pues la posibilidad bueno, que sea un muerto el que te está hablando, una persona fallecida, bueno, y que este hombre está diciendo esto cuando se le ve un hombre muy cabal dentro de lo que es esto, aquí tiene que haber algo más, ¿no? Y entonces pues empezamos a grabar y bueno, tuvimos una grabación que fue muy jocosa porque mi padre es muy escéptico y pusimos un aparato que además es el aparato que tengo yo justamente ahí detrás, es un grabador, así se ve mejor. Pues empezamos a grabar y a eso de las 12 de la noche, una cinta, silencio total. En el pueblo donde yo vivía, bueno, pues a las 12 de la noche no había almas. Sí, de vez en cuando alguna moto, el tren que pasaba en la lejanía, ¿no? Pero hubo un momento en la reproducción del playback, cuando estábamos escuchando, el minuto 20, 22, 23, una cosa así, por ahí, lo creo recordar. Yo iba anotando en un papelito todo lo que iba escuchando. Pues escuchamos una voz que decía mamá. Y esa voz a mí me entró como un taladro en la cabeza, porque se oía claramente. Mi padre no pudo dormir esa noche, yo tampoco. Y yo dormí con la sábana por encima de la cabeza diciendo, bueno, aquí estamos rodeados por algo, ¿no? Eh, a la noche siguiente volvimos a repetir la experiencia. A la misma hora, con una cinta virgen, con todo ahí, escuchando todo lo que ocurría. Y nada, nos fuimos al salón, dejamos la biblioteca sola, no había nadie. Y de nuevo, cuando escuchamos, vuelve a oírse la voz decir mamá. Bueno, aquello ya era increíble, ¿no? Hasta que la tercera noche, después de aquellos dos primeros experimentos, subimos a la terraza. Yo vivía en el tercer piso, en el cuarto piso era un edificio familiar, mis tíos y mi madre, que eran sus hermanas, y yo, ¿no? Y mi padre y mi familia. Y subimos a la terraza y justo cuando estaba grabando todo, ¿no? Para ver si había algo que lo detonara. Y nos dimos cuenta de que se trataba del pájaro de un vecino que decía mamá a las 12 y pico de la mañana, ¿no? Con lo cual te puedo decir que mi primera experiencia psicofónica fue un error absoluto, absoluto y total, ¿no? Con un pájaro de un vecino además que conozco además a su nieto, que es un querido amigo, José Iborra, el cual, bueno, pues me contaba también esa experiencia de que yo muchas veces he contado, que es esta misma que te estoy contando ahora, ¿no? Esa fue mi primera experiencia, pero la primera vez que yo grabé, ya cuando tenía 15 años, conocí a mi mujer, mi novia en aquel entonces, bueno, mi amiga en aquel entonces, con 15 años, compañera de clase, luego fue mi novia y ya luego fue mi mujer, ¿no? Pero es la misma, vamos, que tengo ahora, gracias a Dios. Y bueno, fue súper increíble porque empezamos ya con 15 años a establecer una pauta de este tipo de voces, ¿no? De este tipo de investigaciones. Llevábamos una especie de visión cronológica de todo lo que se producía. Tengo por aquí los archivos, ¿no? Y bueno, pues yo empecé a grabar, cogí, como tú has dicho, mi cassette, me fui con un micrófono, casas, y no conseguía ni una psicofonía, David. Nada, cero. No, y yo digo, yo llegué a pensar, estuve meses, llegué a pensar en que el fenómeno, una de dos, o yo no lo entendía, o que era falso, o que a mí no se me producía. Y por eso comprendo mucho a las personas que dicen, no, yo no he podido grabar psicofonías, con lo cual es falso. Comprendo esa actitud, no es la correcta, pero la comprendo. Hasta que un día nos fuimos en mitad de una montaña, había un camino además rodeado con árboles, ¿vale? Y en un pequeño claro, en una montaña que yo la llamo el Valle del Silencio, tengo una aventura grabada allí, en el Valle del Silencio. Y estoy allí, estamos Bea y yo, nos sentamos delante y hay un momento en el que cuando escuchamos lo que habíamos grabado en el silencio pleno, se escucha un ruido, David, un ruido enorme, un ruido como cuando tú, yo soy radioaficionado, cuando tú acoplas una emisora,
que empiezas a sintonizar, ¿no? No, una cosa así, un ruido que se notaba que era como una sintonización. Esa fue mi primera psicofonía y a partir de ese momento empecé a obtener psicofonías. Al principio más flojitas, luego porque fui mejorando mis equipos técnicos, en aquel entonces tampoco era sencillo conseguir grabadores de gran calidad portátiles, ¿no? Y todos necesitaban corriente eléctrica y demás, ¿no? Y realmente fue complejo, ¿no? Pero a partir de ahí empecé a obtener psicofonías y empecé a estudiarlas metódicamente, el tono, el timbre con el que entraban, esa cantinela, esa tonadilla con la que entran, esa musicalidad que parece que tienen, que yo creo que más que musicalidad podríamos decir que es un ritmo, ¿no? Un ritmo muy, muy interesante. Y por supuesto eso es lo que a mí personalmente se me produjo cuando aparece la primera sinfonía. Y ahí comenzó Mi el aventura. camino hasta hoy en día de demostrar, ¿no? Que, bueno, con tus técnicas y todo, pues que hay algo más ¿no? En el sentido de varios planos o otro tipo de energías, ¿no? ¿Qué es los sitios perfectos que se necesita para hacer una buena psicofonía? Bueno, aquí ¿Cuál tenemos que sería hablar de los... el sitio perfecto? Pues no sé, te he visto muchas veces donde grabas y tal, ¿no? Que vas y siempre intentas cerrar ventanas, ¿no? Sitios donde no haya mucho aire, ¿no? Bueno, las hojas no se muevan mucho, que estén en una distancia, ¿no? De las calles, ¿no? De autopistas, ¿no? El máximo silencio, ¿no? Pero ¿cuál sería el sitio ideal? Bueno, habría dos puntos de partida, ¿no? La investigación in situ, es decir, en un lugar donde ha ocurrido algo, un hecho, ahora hablaremos de ello, y en laboratorio. En laboratorio o estudio, como el que yo estoy ahora, que es mi estudio. Entonces, tenemos que comprender que cuando uno trabaja en el estudio, las constantes que se producen, perdón, las variables que se producen están muy controladas. El sonido que se oye por allí, el sonido que se oye por allá, que si las pisadas del vecino, yo no tengo vecinos, pero bueno, eh, las pisadas, que si un ruidito del exterior, lo tienes todo muy controlado. Con lo cual el factor error se disminuye. Pero también se produce lo que se llama la espontaneidad, eh, yo creo que prevista, ¿no? Porque no se sabe bien qué es lo que contacta desde ese otro lado, pero cuando realizamos las investigaciones en un laboratorio, en un estudio como el mío, es probable que de distinto tipo de entidades productoras de estas psicofonías estén aquí comúnmente, yo creo que en un espacio-tiempo distinto al que nosotros entendemos. Con lo cual siempre vamos a tener unas características psicofónicas similares. Cuando tú experimentas en campo, como hago yo en la aventura del misterio, pues nos encontramos una variedad muy compleja, ¿no? Pese a que en el estudio utilizamos ondas portadoras, frecuencias portadoras, para estimular lo que son la producción de la transformación energético-sonora, eh, bueno, cuando vamos al exterior hay multitud de sonidos, un grillo que canta, un pájaro que vuela, una piedra que se cae, un crujir de madera de una casa antigua, bien, y eso es un factor que tenemos también que tener en cuenta. Esto amplifica lo que es el factor psíquico. Por una razón, porque en nuestro estudio, yo aquí estoy muy tranquilo y estoy con mi ordenador, con mis cosas, con todo muy tranquilo y todo está muy estable, ¿no? Sin embargo, cuando tú entras en una casa encantada, el factor psíquico tuyo está alterado. Cuando tú vas a Vale. un sitio donde ha ocurrido algo, tu factor psíquico, energía PSI, está detonando cosas. Yo ayer, fíjate que yo no tengo miedo, no tengo miedo, sí que he pasado miedo en alguna ocasión, pero no suelo tener miedo, poder irme
a una casa encantada yo solo y no hay ningún problema, no tengo miedo, pero sí soy un ser humano y reacciono ante determinado tipo de estímulos. Por eso esos espasmos que a veces hago y esas caras extrañas que a veces pongo en las aventuras del misterio porque me pego un sustaco, ¿no? Claro, Y es realmente no te esperas. Que... claro, claro, es un sistema de defensa que tiene esa reacción, el ser humano, ¿no? Ese sobresalto, ¿no? Pero esto es lo que nos hace estar en vilo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque el factor humano, el factor psíquico, sí es un amplificador importantísimo y posiblemente un catalizador de lo que son las energías que nos envuelven desde el punto de vista de lo paranormal, ¿no? Cosa que en el estudio no tienes. Porque aquí, a no ser que veas una manifestación rara, que en alguna ocasión me he dado algún susto, pero bueno, pero yo no veo nada. Ya te digo que yo soy muy piedra, como vais a ver dentro de muy poco en Aventura del Misterio, ¿no? Pero bueno, que no sé, aquí está todo mucho más controlado y el factor de alteración psíquica no se produce. Un factor que evidentemente está sobradamente demostrado que se trata de un factor de amplificación en cuanto al tema de lo paranormal. Con lo cual lo que se necesita es un lugar para poder experimentar en silencio, en tranquilidad, donde no te moleste nadie, aunque sea una casa encantada, aunque sea una... yo suelo meterme en determinados lugares. Voy a explicar una cosa para que se tenga muy en cuenta, ¿no? Porque pese a que hay gente que no tiene absolutamente ni idea de lo que es el fenómeno psicofónico y comenta por ahí, dice por ahí, no, es que no me gusta investigar en las casas destruidas, ¿no? O las casas... Bueno, pues existe lo que se llama el factor humano. Cuando nosotros vivimos en una casa como la que nosotros estamos y nuestra energía impregna un lugar, parte de esa energía, esa vibración psíquica, queda en ese lugar impregnada, ¿no? Y eso es lo que hace que el lugar tenga hábitat. Cuando tú entras en una casa antigua, incluso aunque no haya tenido antecedentes paranormales, ¿no? Te das cuenta de que en esa casa ha habido vida. Yo he entrado en casas y estoy recordando ahora una concreta donde no ha vivido nadie. No ha vivido nadie allí perenne, ¿no? Que ha sido una casa de paso. Y te puedo asegurar que se nota la diferencia. La casa está fría, la casa está muerta. Cuando tú entras en una casa de campo que está perdida y mm, entras, está deshabitada, abierta, desvencijada, medio derruida, eh, cuando entras se nota que ha habido hábitat. Percibes esas vibraciones. Notas que ha habido vida en ese lugar. Ese lugar ha tenido calor humano. Y quizá ese tipo de vibración es lo que todavía conserve ese lugar. Cuando yo me voy allí con mis aparatos, pongo mis aparatos en esos lugares, no para pasar miedo, ¿vale? No es así, no es para pasar miedo ni nada. Es para observar fenómenos que puedan llegar a ocurrir y para aprender de su propia naturaleza, ¿no? Pero cuando yo voy ahí con mi grabadora, la pongo y registro una psicofonía, ese momento es un momento importante, porque se produce una especie de comunicación con el lugar. Por eso el lugar sí importa. Que se pueden obtener psicofonías en cualquier lugar. Hasta yo las he obtenido en laboratorios de física, te lo puedo asegurar, con campanas de vacío, donde el sonido no se propaga, no se transmite porque no hay aire, y las he obtenido. ¿De dónde salen? ¿Qué son? ¿Por qué están? Con lo cual, el lugar relativamente importa, pero sí que importa. Porque cuando tú te introduces en un lugar específico donde hayan ocurrido cosas, pues por ejemplo, no es lo mismo irse a grabar psicofonías a las 12 del mediodía del mes de agosto a una playa que irte a las 12 de la noche al pueblo de Belchite. No es lo mismo. Sabemos que Belchite es un lugar donde es sobrecogedor por la guerra, por todo lo que pasó allí y que hemos obtenido muchísimas grabaciones psicofónicas, ¿no? No es lo mismo. Por eso el lugar es importante. Y más que el aparato, es el lugar. El lugar. Y me quedaría con eso. Más que la técnica que yo siempre he sido muy técnico y me ha gustado.
enfocarlo todo desde el punto de vista técnico, más que la técnica, para mí es importante tener en cuenta el lugar, porque ese lugar es el que comunica contigo. Y es el lugar que efectivamente que comunica contigo, pero también dependerá mucho de la persona, ¿no? Si eres una persona muy receptiva, ¿no? Estás Claro, más receptivo que se abran, ¿no? Esas claro, energías. yo pienso que todos los seres humanos tenemos una percepción, todos, simplemente porque somos animales y porque los animales son perceptivos. Nosotros somos una evolución distinta desde el punto de vista antropológico, eh, que hemos evolucionado de una manera hemos empezado defendiéndonos de los dinosaurios, o quizá antes, y hemos terminado defendiéndonos, o comenzamos en nuestro pasado más reciente defendiéndonos de hienas del tamaño de un león, ¿no? Aunque las hienas son grandes. Pero bueno, quiero decirte que como animales carroñeros que empezamos siendo cuando bajamos de los árboles, quizá hace 4 millones de años con el Australopithecus, o quizás con el Homo erectus hace 2,5 millones de años, cuando empezamos a vivir en determinadas congregaciones sociales, en cuevas, cuando empezamos a entender los peligros que nos rodeaban, nosotros teníamos unos instintos de protección que son innatos a la propia existencia del propio ser vivo, y creo que es el ser humano también los tiene. Solo que nosotros hemos sufrido una transmutación, un cambio de paradigmas, en el que en lugar de adaptarnos al medio en el que vivimos, hemos adaptado el medio a nosotros. Con lo cual hemos perdido muchas de esas protecciones que evolutivamente habían sido implantadas en nuestra propia esencia de seres vivos, de animales, y que hemos perdido, hemos depurado, ¿no? Sin embargo, en algunas personas esto parece conservarse, y por ello creo que sí que tienen facultades de percepción, o que sí algunas personas lo tienen un poquito más activo. Creo que se puede llegar a practicar, a entrenar, a desarrollar, y creo que una persona con el hecho de, acercarse a determinado tipo de momento paranormal, pueden llegar a sentir y a presentir cosas importantes. Esto me ha ocurrido a mí. Yo soy tremendamente piedra, como ya te estaba diciendo antes, yo siento muy poco, es lo que creo, pero realmente también sentimos todos, ¿no? Y como te decía al principio de la entrevista, ayer mismo me ocurría, ¿no? Y me ocurría grabando una aventura del misterio con una buena amiga. Y esto no pasa desapercibido, ¿no? Te das cuenta del por qué. Quizás a lo mejor lo que necesitamos es sentir un poco más el mundo que nos rodea, evadirnos. Yo tenía una muy buena y querida amiga que siempre decía una cosa, y es sentir el aquí y el ahora. Y ese aquí y el ahora, ese espacio, ese momento, ese tiempo presente, es lo que yo creo que nos conduce a comprender de que nuestra sensibilidad eh, se transmuta y puede llegar a coexistir con un lugar, con un momento. Y es ahí cuando empiezas a sentir. Y es ahí cuando empiezas a darte cuenta de que tú también sientes. Me acuerdo de un capítulo que hiciste que aparte de la psicofonía, que me gustó mucho y veía que te estabas quedando un poco impactado Con la gente. con sí, porque fue, no sé con qué Los sensores. Dios mío. Sí, los sensores. Es brutal, ¿no? Porque veo que cada vez utilizas más sensores y es una forma de comunicación que tienes con ellos, ¿no? Es decir, si es un chi, ¿no? Si es un chi, ¿no? Pues haz que pites, ¿no? Y alucino mucho como decía, tú dices, que no puede ser que se esté comunicando esto, ¿no? Es alucinante también este sistema de comunicación, ¿no? Es decir, Sí. Con un sí o un no, ¿no? Un simple, aparte de las psicofonías, que es más de palabras, ¿no? Vamos a decir, de sonido, estos son como sí, no hay otra cosa, ¿no? Y es curioso cómo sales, ¿no? ¿Ves? Cuando yo me acerco, había un capítulo que dice, cuando yo me acerco, se va. Ya. Y cuando yo me alejo, se viene, ¿no? Entonces Sí, es alucinante también este sistema. Me acuerdo de aquel día. Mira, te explico yo. Durante toda mi vida, cuando empecé a investigar, siempre he ido con aparatos. Siempre. Siempre he llevado sensores.
De hecho, esos sensores que se ven en Aventura del Misterio tienen 25 años de antigüedad. O sea, ya te digo que son súper Oh, antiguos, ¿no? pues no los cambies porque te funcionan muy bien. Sí, sí, A sí. veces De hecho, cuando no compramos algo actualizado, no funciona como antes. Es como la música, ¿no? Los músicos, y me darás la razón. Hay gente que no le gusta lo digital. Hay gente que no le claro, gusta las mesas digitales, le gustan las mesas analógicas, porque es realmente donde el claro, sonido lo puedes controlar, ¿no? Y claro, pues como tú, ¿no? claro. Un consejo, no cambien los sensores porque te están haciendo una función Es perfecta. verdad, es verdad. No, yo introduje en España, cuando se creó la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, yo empecé a crear un montón de grupos en España que no lo sabía y empecé hace, pues, en el 95, para ser concreto, ¿no? Un poquito antes incluso, en programas de televisión, en programas, íbamos hablando de fenomenología, pues con nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, del doctor Jiménez del Oso, que yo creo que todos le recordamos, ¿no? Para mí un querido amigo, un compañero y un gran maestro, además, ¿no? Eh, ya introducíamos, ya hablábamos de fenómenos que se detectaban con aparatos, con sensores. Yo utilizaba sensores de infrarrojo pasivo en aquel entonces, sensores ópticos, que son esos que tú estás viendo ahora, que bueno, pues que es una tecnología muy antigua, pero es una tecnología que funciona bueno, no es cuestión de ponernos ahora a hablar de sensores, que de hecho hoy en día no los encuentro, ya no se fabrican, no los encuentro y el día que se rompan pues voy a tener la pena de que se me habrán roto porque no existen más. Y, en fin, el caso es que date cuenta, David, que ese tipo de interacción con los aparatos es fundamental para poder demostrar ciertas cosas. Ayer mismo me volvía a ocurrir, ayer mismo, pero se produjo además con algo que yo no me lo esperaba, ¿no? Una de las cámaras captó algo. Y estoy ya contando mucho porque ya la verás, Sí, la sí, sí, siguiente sí, yo aventura. estoy ahí, solamente la gente también estará muy pendiente de lo que estás diciendo, ¿no? De la información de gota a gota que estás dando, ¿no? Que estás diciendo, ay, que va a contar cositas y eso es súper interesante, ¿no? Pero Sí, sí. no digas nada más porque me estás No, dejando no. un poco los dientes Sí que, en pola. pero sí que es verdad que en las aventuras que hemos podido ver ahí y en otros momentos en los que yo he experimentado y que no están grabados, ¿no? Eh, te das cuenta de que hay determinado tipo de sensores que interactúan con nosotros, aparatos, ¿no? Pero ya no solamente eso, obedece todo al principio de la charla que estamos teniendo hoy, David, Sí, y es sí, todo al principio de la energía. Y efectivamente. quizás, como todo, vuelve otra vez a los comienzos, ¿no? Y Sí, señor. tendríamos que empezar a hablar de la energía, porque al fin y al cabo este tipo de sensores, de aparatos que llevan, que me dan Sí, tanto sobresalto, pues están formados por luz, o sea, detectan la luz. Y la luz es es energía, y esa energía. energía Sí, señor. es lo que es alterable por este tipo de entidades, supuestamente, ¿no? Es Pero por que no eso que deja todos los de aparatos que influenciarnos. utilizas, la función principal es detectar energías, ¿no? Claro, Cualquier claro. tipo, ¿no? Es la principal función de un aparato, a que sea una psicofonía, a que sea un sensor, a que sea un lugar, a que sea unas paredes, lo que sea, es energía, ¿no? Es lo que estamos Pero yo hablando, ¿no? fíjate, David, que si tú me has visto, sabes que a mí me gusta llevar aparatos, ¿vale? Pero yo soy muy Sí, minimalista. Me gustan mis sensores. Me gusta algo que me puede proporcionar un dato importante. El aparato que hace ping, que no sé para qué sirve, no lo quiero utilizar. Aunque me gusta ver que interactúa. Antes de utilizarlo, quiero estudiarlo, quiero aprender un poco más de ello, ¿no? Y por eso te digo bueno, los sensores, los aparatos que vemos, es que a veces, yo recuerdo en un lugar que se puede ver en Aventura del Misterio, que se titula Terror Extremo, de ese sí que me acuerdo el nombre porque suelo mencionarlo mucho en entrevistas y tal, ¿no? Y bueno, pues estábamos investigando, una compañera y yo, y allí empezaron a pasar cosas verdaderamente extrañas, ¿no? Hasta que incluso una puerta de una ventana literalmente casi explotó en estampida, tirándolo todo al suelo, cuando no había aire, o sea, es como si le hubieran pegado una patada desde el exterior. Y la casa en sí es alucinante, ¿no? Por supuesto,
con fenómenos que se produjeron en aquel entonces, que se pueden ver todos, ¿eh? Como una sombra que pasaba por detrás de mi amiga, en fin, algo muy fuerte. Y por supuesto, esto nos pone en antecedentes de que existe algo en un lugar, ¿no? Algo que es detectable y algo que en determinados momentos deflagra una energía psíquica que impacta sobre las cosas, ¿no? Sí, señor. Es eso el concepto que yo creo, ¿no? Pues, Pedro, pues para mí ha sido un placer. Si quieres, una simple pregunta. Haremos que nuestros espectadores te hagan una pregunta. Claro, todas las que queráis. Yo sé que me he enrollado mucho, David, que yo me enrollo mucho. No, al contrario, yo creo que has dado, insisto, yo creo que has dado una clase magistral. Para mí me ha encantado. Como siempre, con lo del misterio me encanta aventurar el misterio porque aprendo. Porque cada aventura en misterio es totalmente, la forma de que veo yo, es totalmente diferente. No hay uno idéntico. Las vivencias, lo que tú dices, no es el típico programa que tiene una fórmula muy repetitiva, ¿no? Es que lo que pasa donde tú vas es diferente. Es decir, entonces realmente sí, porque las casas no son iguales, los lugares no son iguales. Las energías no son iguales, como un programa que puede tener todo muy bien programado, ¿no? Vas a la aventura del misterio, ¿no? Ahí está. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, pero yo voy a ir a demostrar pues que realmente hay algo, y este es tu gran trabajo que estás demostrando y todo, ¿no? Vamos a hacer una repasada, vamos a ver. Claro. Mira, a ver, el primero que he pillado, a ver qué dice la gente. Es que han empezado a poner cosas. Sí, echar un vistazo un poco y mira alguna pregunta. Sí. Yo aprovecho para beber agua. Mira, dice energías ocultasi.p, dice, ¿cuál sería el lugar que, digamos, más miedo has podido pasar? Bueno. El lugar que dices, es algo que no puedo comprender, pero este lugar a mí me produce terror. ¿Cuál ha sido el lugar? Bueno, yo hablaría de uno concretamente y lo sé. No me lo voy a pensar mucho porque es el único en el que he pasado miedo, que ha sido la casa natal de María Gómez Cámara. María Gómez Cámara era la dueña, la casa, de la Casa de las Caras de Belmez. Yo estuve durante 24 años investigando y he estado y sigo investigando en el lugar, ¿no? Estuve durante 24 años investigando el fenómeno de las caras de Belmez para intentar comprender un poco del porqué, de su génesis. He hecho muchas investigaciones. Cuando María falleció, seguíamos las investigaciones, las seguimos, lógicamente, pero se produjeron una serie de factores de cambio que no obedecían mucho a las cosas. Y esos factores se condujeron posiblemente a la casa natal suya. Allí ocurrieron muchas cosas, muchísimos fenómenos. Me quedaría con la casa natal de María Gómez Cámara, en la que incluso vimos pues, 3 investigadores pasar una silla por delante de nosotros moviéndose, arrastrándose, una silla de hierro, y durante un buen tiempo, por un pasillo. ¿Quién movía aquello? Un grupo de investigadores que estábamos ahí, pero te hablo de muchos investigadores. Vimos como una mesa se movía sola. Bueno, yo eso no lo comprendo. O sea, para mí, yo obedezco siempre al principio de la causalidad. Hay un efecto y hay una causa. Con lo cual, como decía mi querido amigo Germán de Argumosa, obedeciendo al principio ontológico de la existencia, de ese principio de causalidad, cuando hay un efecto y no vemos la causa, ¿dónde está la causa? Y ahí es cuando posiblemente pudiéramos arañar en el mundo del ultraterreno, ¿no? Yo allí, en esa casa, vi cosas que fueron muy fuertes. Y hubo un momento de la noche, a las 4:17, cuando pasa aquella silla, nos vamos a dormir, a intentar dormir con un colchón en el suelo y bueno, aquello fue increíble, porque empezamos a ver cosas, a presentir cosas. Los 3 que estábamos allí durmiendo, empezábamos a tener como una especie de proyección mental similar, de una especie de visión hipnopómpica.
no sé, algo brutal, algo increíble, ¿no? Y entonces uno de mis compañeros, Luis Mariano, me dijo, Pedro, vamos a abrir la luz. Y yo le dije, no, Luis, porque si abrimos la luz, eh, vemos a María, porque estoy seguro que María está aquí. Hablando de María Gómez Cámara, evidentemente María ya había fallecido, ¿no? Yo creo que ese momento fue un momento de impacto porque sentí que María estaba allí, lo sentí, lo sentí. Y yo quería muchísimo a María, ¿eh? Pero claro, a la vez también la respetaba, ¿no? Y fíjate que eso tampoco me ha ocurrido ni en ningún ¿No sitio. crees que podría haber sido un mensaje para ti? Pues podría ser, porque al fin y al cabo yo Para tenía una relación, rectificar, para confirmar, ¿no? claro, Que las podría señales haber sido, existen. podría haber sido, porque sí, fíjate, podría haber sido perfectamente, David, porque María sabía perfectamente que yo siempre iba buscando un poco la prueba, ¿no? El ver el por qué, sabía que yo estudiaba sus caras, ella me lo consentía todo, me permitía todo, eh, cosa que le agradezco siempre allá donde esté, ¿no? Eh, pero siempre desde el respeto, y ella sabía que a mí lo que me preocupaba era la demostración de que todo aquello era real. Y a lo mejor sí. Podría ser, ¿no? Un regalo, ¿no? Es decir, te dio un regalo de confirmación. El poco tiempo que estaba allí, pues dijo, pues voy a asustar al Pedro para confirmar Sí, 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 sí. que realmente estoy aquí y que después de esta vida hay otro plano, otro Puede momento, ser, ¿no? puede ser. Oh, segurísimo. Bueno, Puede ser que Pedro, sí. si quieres un día quedamos y podemos con más tiempo y el tiempo que tú necesites Muy y bien. podemos hablar más sobre pues, la tabla Ouija o incluso si te parece bien, porque veo tanta gente que te está preguntando tantas cosas, ¿qué te parece si algún día pues podemos hacer quien sea el protagonista sea el público, ¿no? Que te Claro, pregunten, claro, ¿no? claro que Hacemos sí. que sea ellos realmente los que realmente tengan pues muchas más dudas o más respuestas, que a veces nos puede sorprender hasta a nosotros. Me parece muy bien. Cuando tú quieras, pues aquí me tendrás. Y de verdad Genial. que Pues Pedro, quiero dar dime. las gracias primero a ti, lógicamente, por haberme invitado, porque sabes que llevamos esperando esa entrevista durante mucho tiempo, que la hemos ido posponiendo por Son- determinadas circunstancias, ¿no? Y también quiero dar las gracias a todo el público que tienes por ahí, que no puedo verlos. Saludos, Pedro, voy viendo por ahí, de mi querida William, de mi querida Zoila, que también, bueno, en fin, que son buenos colegas y compañeros de la familia de aventura y de todo lo que hacemos, ¿no? Y que están ahí. Así que quiero daros a todos las gracias por vuestros corazoncitos que veo subir por ahí como si fueran globitos. Y por supuesto a ti, de verdad, en serio, Y es un placer. un consejo de corazón y de amigo, nunca dejes de investigar, porque hay personas que gracias a tus programas, a mí me encanta, insisto, puede ser que le ayudes a coger un poco de confianza y de fe y que ellos estén más tranquilos que después de esta vida energéticamente haya algo mejor. Pues nada, no te preocupes que hasta que me falte el aliento y quizás después seguiré investigando, porque me gusta, Pero, y porque otra cosa es algo que rápida que me te vas a gusta. reír muchísimo, un capítulo que vi sobre que te tomaste una planta venenosa. Madre mía, Por madre eso mía. no lo hagas más. Te pido por favor que eso no lo hagas más. Bueno, pues Porque no, es que no puedo evitarlo, David. Es inherente a mí. Y hasta ayer mismo me pasó sin darme cuenta, porque es que yo soy como un niño pequeño, me lo llevo toda la boca y a veces pues te das cuenta. Me pasó un día en el trabajo que bueno, estábamos investigando en una fábrica donde hacían cromados y tal, y bueno, investigando desde el punto de vista laboral, ¿vale? El tema de prevención de riesgos. Y bueno, pues, joder, yo iba por todos los lados tocando cosas porque soy curioso. Había una figurita que la tocaba, que tal, y yo donde me llevo las manos siempre a la boca. Es que nada.
y acabé envenenado por arsénico, porque la mayor parte de esas cosas estaban cromadas con arsénico y yo recuerdo el dueño de la empresa, fíjate que yo estaba allí, pues con mis cosas, todo, y de repente me mira el tío y dice, ¿qué has tocado? Y yo digo, ¿por qué? Y tenía todo esto morado. Y era precisamente el arsénico. Me tuvieron que dar una pastilla allí Pues, porque, pues, bueno, Pedro, cuidado, flipante. cuidado, porque tienes que tener cuidado. Oye, quiero enviar un mensaje que he visto por ahí que aparecía José María, que es un querido amigo de Radio Afición. Un abrazo, amigo, que me ha dicho, estoy viéndote y tal. Pues un abrazo para ti, querido. Pues, Pedro, encantado. Eres una gran persona y espero, pues, con más tiempo, pues, hacer más entrevistas y hacer que la conciencia, ¿no? El mundo del misterio, pues, se abra, que podamos ver más allá de que los ojos no puedan ver. Muy bien, pues nada, yo voy a seguir un poco el camino. Ahora Hecho. voy a leer todos los comentarios, a ver si hay alguno que pueda responder, pues lo responderé con muchísimo gusto. Y te doy las Genial. gracias por haberme invitado. Ha sido un ratito A muy ti. agradable y para cuando quieras, pues aquí me tienes. Genial. Pues bueno, gente, seguir así y abrir un poco la conciencia que la vida consiste en abrir la conciencia y aprender poco a poco. Bueno, familia, gracias por todo. Nos vemos, Pedro. Chao.